Bien, entonces les decía, ahí observan, estamos hablando de la segunda teoría, teoría del proceso administrativo. Hablábamos de que tenía el mismo objetivo de aumentar la productividad. El aporte principal fueron los 14 principios de la administración y el precursor fue Henry Fayol. Hablamos de los principales principios, el tramo de control y el principio de unidad de mando. Y también hablamos de que Henry Fayol definió las fases de la administración. La primera fase es la planificación, la organización, dirección y el control. En la planificación se definen las metas y las estrategias. En la organización eh, se busca identificar cuáles son las tareas fundamentales que se deben llevar a cabo para alcanzar esas metas y esas estrategias. Se definen los roles, es decir, qué personas van a llevar a cabo esas tareas y cómo se van a agrupar esas tareas, cómo de alguna forma se van a coordinar también. En la dirección se busca solucionar el problema de que muchas veces definimos las tareas, aparecen descritas allí las funciones, pero las personas, como somos susceptibles a veces a desviarnos de los caminos que están definidos, los caminos formales, es necesario aplicar ciertos elementos para garantizar, en ese caso, que se lleven a cabo las tareas tales como han sido planificadas o definidas. Esta es la labor de la dirección a través de la motivación, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, el poder, entre otros elementos. Y el control, obviamente, es comparar lo planificado con lo ejecutado, y tomar eh, un plan de acción para corregir las desviaciones. ¿Sí? Entonces, supongamos que en una empresa obviamente, se va a iniciar una empresa de desarrollo de software o una empresa de diseño, de arquitectura. Se define la estrategia de esa empresa, cuál va a ser la manera en que se va a diferenciar esa empresa en el mercado, que es básicamente la estrategia. Se definen las metas, qué porcentaje del mercado va a alcanzar en los primeros 5 años. Se definen los planes estratégicos, cómo se deben llevar a cabo de alguna forma o cómo se van a conseguir esos objetivos. Luego, obviamente, se define la organización, cuáles van a ser los departamentos que va a tener esa empresa, qué actividades se van a llevar a cabo en cada uno de esos departamentos, quién va a supervisar a quién, ¿sí? Eh, Obviamente, se ejecutan las actividades, se definen las instrucciones, se motivan a las personas, ¿sí? Se aplican diferentes estrategias para mejorar la comunicación. Eso tiene que ver con la dirección. Se forman equipos de trabajo multidisciplinarios, se hacen reuniones para de alguna forma tratar los diferentes problemas, entre otras cosas. Se analizan los resultados, ¿sí? De repente al cabo del primer año y de alguna manera se compara esos resultados, por ejemplo, de ventas con con los objetivos de ventas del primer año. Entonces es necesario, por ejemplo, si hubo, por favor, en ese caso, a silenciar, si pueden hacerlo allí, les agradezco para no hacerlo yo aquí para todos, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, el primer año se tenía dentro de los objetivos del plan estratégico tener un volumen de ventas, por ejemplo, de tantos millones de bolívares, ¿sí? Si, por ejemplo, alcanzamos ese objetivo en un 90%, ¿sí? Entonces, a través de estrategias de control, vamos a ver cómo alcanzar el 100% para el próximo año, ¿sí? Del objetivo. Hola, Entonces, ¿cómo está mi amor? por ejemplo, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se me será piernas. necesario contratar, será necesario contratar más vendedores, será necesario
invertir más en publicidad, será necesario desarrollar nuevos mercados, entre otras cosas. ¿Cómo vamos a corregir eso? Planificamos nuevamente, si es necesario redefinir la estructura, aplicamos nuevamente las estrategias de motivación necesarias y medimos nuevamente en el siguiente año. Ese básicamente es el ciclo de la administración, ¿ok? De manera muy resumida, obviamente, pues es simplemente para ejemplificar las cuatro fases, ¿ok? Este elemento, pues, de definición de las tareas de la administración se lo debemos al autor Henry Fayol, ¿sí? Que es el precursor de la teoría administrativa. La teoría burocrática también tiene el mismo objetivo, aumentar la productividad. Recuerden que las tres teorías tienen el mismo objetivo, solo que de forma diferente para alcanzarlo. Esta teoría burocrática lo hace definiendo reglas claras y una organización definida, ¿sí? Los principios elementales de esta teoría es el principio de universalización, principio de uniformidad y principio de consistencia, ¿sí? Como les decía, van a haber organizaciones en las cuales se requiere que el nivel de calidad, el nivel de consistencia de los productos o de los servicios sea el mismo en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos geográficos. La única manera o la mejor manera de lograr eso es a través de que existan reglas claras, un nivel alto de formalización, es decir, que esté documentado el proceso, que se garantice que ese proceso sea llevado a cabo conforme a eso que aparece descrito allí en esos manuales y de alguna forma garantizando el apego estricto a esas reglas y normas que aparecen allí en esos manuales. Eso se conoce como burocracia, ¿sí? Cuando se tiene una persona que está allí apegada única y exclusivamente a lo que dice la norma y no se puede despegar de allí. Sí, por eso es que a veces se conoce en la parte gubernamental, en las oficinas del Estado, como persona, como organizaciones altamente burocráticas, porque obviamente deben apegarse a la norma. Organizaciones, por ejemplo, como el CENIAT, las alcaldías, ¿sí? Organismos de salud, sanidad, obviamente deben apegarse a eso para cumplir con la ley, para cumplir de alguna forma con las exigencias que tienen ellos planteados allí como organismos, ¿sí? O, por ejemplo, organizaciones altamente burocráticas también las encontramos en el sector financiero, donde para garantizar el resguardo de los recursos financieros, ¿sí? Eh, pues obviamente se debe de alguna forma llevar a cabo un control minucioso de cada uno de los procesos. Por ejemplo, a la hora, por ejemplo, de otorgar un crédito, se debe garantizar la confiabilidad de ese cliente. Se debe llevar a cabo una serie de pasos, visitas si es una empresa, a esa empresa. Se debe de alguna forma buscarlos. Si la planilla de crédito dice que deben haber, por ejemplo, cuatro fiadores, deben ser cuatro fiadores, no pueden ser tres ni dos, ¿sí? Entonces es un apego estricto a lo que dice la norma. Por eso es que se conocen como organizaciones burocráticas. A veces existe una deformación o una mala interpretación del término y se piensa que organización burocrática es porque existe una gran cantidad de trabajadores en esa empresa. Puede ser que sí, que el apego a la norma requiera, por ejemplo, que haya un trabajador para garantizar la supervisión o el apego a determinado proceso. Pero muchas veces existe de repente una mala utilización del término porque a veces lo que sucede en las organizaciones del Estado es que se contratan más personas de las necesarias, ¿sí? Para, bueno, lograr objetivos políticos, entre otras cosas, pero no necesariamente el término está bien utilizado. El término de burocracia va más bien orientado a que las personas se apegan a las reglas que están definidas en un papel, en un formato, en una planilla, ¿sí? Que muchas veces para garantizar el apego a esa norma se requiere una gran cantidad de supervisores o mayor cantidad de personal. Puede ser que de alguna forma de allí derive el hecho de que se piense que la burocracia es contar con una gran cantidad de personal, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la parte de la organización burocrática. El precursor fue el filósofo alemán Max Weber.
Bueno, podría ahondarme un poco más aquí, pero ya por razones de tiempo voy a pasar a la siguiente teoría. La teoría conductual. Sucede que ya por allá a principios del siglo XX, eh, la producción industrial o la era de la revolución industrial estaba en pleno apogeo, pero también empezaban a surgir una gran cantidad de problemas con desmotivación de los trabajadores por trabajo excesivo. A veces tenían que trabajar hasta 16 horas diarias por un pago a destajo, que sí era de alguna manera significativo, pero se comprobó entonces que el dinero no era lo único que motivaba a esos trabajadores, sino que también el hecho de ser tomados en cuenta para fijar las políticas de las empresas, para fijar los horarios de trabajo, entre otras cosas, y entonces surge el experimento del señor científico de organizaciones, Elton Mayo, ¿sí? Que llevó a cabo un experimento en una empresa de Western Electric, con dos investigadores de la Universidad de Harvard, y se tuvo dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. En el grupo de experimental se cambiaron las condiciones de trabajo, se mejoraron, se mantuvieron constantes, se variaron, y al final se llegó a una conclusión con respecto al grupo de control donde las variables se mantuvieron constantes, ¿sí? Que al final el hecho de tomar en consideración las inquietudes de los trabajadores o integrarlos a los equipos de trabajo para definir las políticas o la coordinación de las actividades, redundaba en un aumento de la productividad, ¿sí? Entonces, no necesariamente tener a los trabajadores allí, como lo plantea la teoría científica, desde el punto de vista de la ergonomía, de la selección científica del trabajador, de mantenerlos, evitar los retrasos por falta de materia prima o por no tener el herramental o los implementos necesarios. Eso iba a redundar en un aumento de la productividad. También el hecho de que de repente participaran en la fijación de los horarios, en la formulación de mejoras a los procesos. Eso de alguna forma iba a aumentar el sentido de pertenencia del trabajador y a la vez aumentar la productividad. Se iba a tener un grupo más cohesionado, más comprometido, inclusive más predispuesto a cumplir periodos de sobretiempo, eh, porque al estar más cohesionados, por ejemplo, una de las variables, pues obviamente va a ser más fácil la convivencia, va a ser más amena la realización de la tarea, entre otras cosas, y pues obviamente para nadie es un secreto, en este momento pues no lo habían visto, pero a través de este experimento quedó demostrado que un trabajador feliz, un trabajador que está contento, que está comprometido, pues obviamente es mucho más productivo. ¿Ok? Bueno, aquí también tenemos otros de no voy a ahondar un poco, no voy a profundizar más en eso por razones de tiempo. Otro de los precursores, Mary Parker Follett, que se le atribuye el hecho también de tomar en consideración las actividades de coordinación entre los trabajadores. Abraham Maslow, con la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. Frederick Herzberg, con la teoría eh, de motivación e higiene, entre otros. Bien. La siguiente teoría, la teoría de sistemas, surge porque ya por allá a mediados del siglo XX, en 1950, con la Segunda Guerra Mundial, esta teoría surge, no tuvo un precursor definido, sino que desde el punto de vista eh, del desarrollo de la misma se generó a raíz de la Segunda Guerra Mundial en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y en el Departamento de Defensa del Reino Unido, eh, a raíz de que era necesario optimizar el uso de los recursos en la guerra, la asignación de equipos, la asignación de recursos, definición de rutas de transporte para disminuir el consumo de combustible, entre otras cosas. Entonces, a raíz también del surgimiento de los ordenadores y combinándolo con las teorías matemáticas, los métodos numéricos, teorías de colas, teorías de simulación, a través de las facilidades de cómputo de los ordenadores, pues entonces se permitieron generar métodos de optimización, de asignación de recursos, más que todo de índole cuantitativo. Es decir, cuántas personas asignar, por ejemplo, a un batallón,
cuál sería la ruta óptima de transporte eh, eh, a través de un canal de navegación, o cuál sería, por ejemplo, un método de simulación adecuado para transportar, por ejemplo, un determinado fluido en un oleoducto, entre otras cosas, ¿sí? Eh, ayudar a la toma de decisiones de orden cuantitativo. Aquí quiero hacer énfasis porque no es de tipo cualitativo, es decir, la capacidad de cálculo del ordenador, o ahorita con lo de la inteligencia artificial, bueno, sí se está viendo un poco de que se puede se puede llegar a sustituir un poco la inteligencia del ser humano, pero en el futuro inmediato no se visualiza pues que todavía las máquinas sustituyan a la inteligencia del ser humano, por ejemplo, para procesos de selección de personal. Una máquina, pues obviamente no tiene la capacidad, por ejemplo, para discriminar los gestos o de repente la entonación a la hora, por ejemplo, de interpretar una respuesta en una entrevista de selección de personal, entre otras cosas. Entonces, más que todo, este tipo de técnicas de investigación de operaciones, de simulación, de teorías de colas, son utilizadas para las tomas de decisiones de orden cuantitativo, más no de orden cualitativo, ¿sí? La otra teoría, la teoría de contingencia, fue desarrollada porque obviamente existía ya, esa teoría se desarrolla empezando la década de los 60, donde hay un cambio debido a la posguerra. La, existe pues un mundo mucho más complejo, eh, una generación diferente, más exigente respecto al gusto de los productos, una explosión demográfica, una serie de variables aquí de índole social que hace que las organizaciones tengan que tomar ciertas decisiones de índole más complejo. Ya no pues, se pueden enfocar únicamente en lo interno, sino tienen que ver hacia el exterior, analizar mejor la competencia, analizar mejor los mercados, analizar mejor a los clientes. Y entonces, pues las teorías anteriores no daban respuesta a esas interrogantes que se plantean ante ese cambio social producto de la posguerra. Y entonces surgió esta teoría de las contingencias, que tiene como objetivo responder a la gran complejidad existente en la industria para ese momento, en la década de 1960. El aporte, pues, era necesario tomar en cuenta los aspectos humanos, culturales y tecnológicos, y la principal precursora fue Joan Woodward, con el desarrollo de diferentes modelos que, dependiendo de la tecnología, como lo pueden ver allí en el libro, dependiendo de la tecnología y la complejidad técnica, pues recomendaba cuántos niveles jerárquicos puede tener una organización, cuál es el margen de control máximo, ¿sí? La proporción de gerentes a no gerentes, la forma de la organización. Un modelo más bien teórico, pues que de repente simplemente sirve para tener una referencia de la importancia de considerar la tecnología y el entorno en una organización. Y en la teoría, la última teoría, la teoría de la calidad, surge porque a razón de eh, la incursión de las empresas japonesas en los Estados Unidos, eh, se dieron cuenta, bueno, esto tiene un trasfondo anterior, pero no me quiero extender allí, se dieron cuenta que ya no se podían enfocar únicamente en la supervisión del producto final, sino que era necesario desarrollar sistemas de calidad total, es decir, debían existir sistemas de calidad desde la selección de los proveedores hasta la selección del personal, eh, la definición de los sistemas de calidad de mercadeo, entre otras cosas, para tener un producto de calidad total. Esto lo planteó el señor William Deming, precisamente. Él lo planteó a las empresas inicialmente en los Estados Unidos no le hicieron caso. Él fue a plantear estos postulados a las empresas japonesas. Las empresas japonesas como Toyota, Honda, Nissan, sí tomaron, porque ellos eran más orientados hacia la calidad global del producto, sí tomaron en consideración esos círculos de la calidad que él mencionaba, que eran realizar reuniones periódicas para solucionar los problemas de calidad.
Y pues obviamente esto redundó en la incursión exitosa de las empresas automovilísticas de Japón en los Estados Unidos y después de esto, pues ahí sí empezaron a considerar las empresas norteamericanas los postulados de este señor William Deming con los círculos de calidad y las teorías de la calidad total, ¿sí? Bien, el objetivo pues era enfrentar la competitividad y la complejidad interna y externa de la organización, tomar en cuenta tanto la complejidad de producir diferentes modelos, una gran cantidad de demanda y obviamente también analizar la competencia y los modelos de producción de esa competencia, cómo tener modelos de producción flexible, adaptarse a esos cambios de producción, que a veces no es tan sencillo pasar de un modelo al otro en una cadena de producción, tener menor cantidad de inventarios, entre otras cosas, y obviamente disminuir, obviamente, los reprocesos, eh, los niveles de defectos. Bien, esto pues es lo que tiene que ver con las teorías de la calidad, pues deben realizar una eh, tabla similar, ¿sí? A esta que aparece aquí, con cada una de los elementos que se piden. ¿Ok? Bien, no sé si existen dudas, comentarios respecto a lo que es esta parte. Ya con esto completamos, ya con esto completamos lo que es el tema uno y el tema 2 que tienen que ver con el primer parcial y segundo parcial. ¿Ok? O sea, ya tienen para enviar por lo menos este fin de semana esas tareas para ver si yo puedo subir las notas el lunes y cumplir con lo que me está pidiendo control de estudios. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí en esta parte? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por ahora dudas no, profe. Está todo claro. Bien, muchas gracias, Adrián. Bueno, entonces no siendo más por el momento, ya entonces terminamos esta parte. Debemos coordinar entonces otras clases para lo que es el tema 3, 4 y 5, sí, dependiendo de lo que vayan a hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, pues también por el chat podemos aclarar las dudas. Bien, buenas tardes. Profesor, Sí, profesor, disculpe. Lo que pasa es que para volver a preguntar, referente al trabajo de formato, nosotros ya lo hicimos y lo enviamos, pero no hicimos la cita como usted no, como usted la mostró allí. Sí, ah, entonces, ¿será que lo volvemos a reenviar, pero citando con la imagen en la parte de abajo de lo que dijimos de cada mención? sí, claro, claro. Lo pueden volver a enviar. No sé si ahí tienen la opción para volver a reenviar. Creo que se puede editar la entrega y entonces acomodamos esa parte. Sí, perfecto. Sí, Pero lo necesario para citar serían entonces los niveles gerenciales y las competencias, porque, o lo otro también, las dimensiones estructurales y contextuales también hay que citarlas así con imagen. sí, también. Ok, Sí, todas. sí, exactamente. Ok, 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 pues. perfecto. Traten de hacer eso el fin de semana. Muy bien. Bueno, entonces, feliz tarde, estamos en contacto. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.